Y ahora hablamos de economía porque hay varias noticias importantes en la jornada de hoy. Está con nosotros en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Tenemos que comenzar en Estados Unidos porque las autoridades de este país anunciaron un paquete de medidas para esta emergencia, para disipar todos estos temores en torno a la salud del sistema financiero y bancario de Estados Unidos después del colapso de estos dos bancos. Bueno, hubo muchísimo movimiento, los bonos estadounidenses repuntaron, también los índices bursátiles recuperaron de sus mínimos, pero sin duda los más afectados fueron estos bancos regionales estadounidenses y te voy a dar algunos ejemplos de ellos. Las acciones de First Republic Bank cayeron un 62%, la de Western Alliance Bancorp un 47% y la de PacWest Bancorp un 21%, sufriendo múltiples interrupciones en la cotización. Estas medidas, que incluyen garantizar el dinero de todos los depositantes y facilitar las condiciones de los préstamos a los bancos necesitados de liquidez, pueden no ser suficientes, según los expertos, para proteger a los bancos en un futuro. La deuda financiera con grado de inversión cayó, mientras que el riesgo crediticio de las empresas estadounidenses también se disparó a máximos de 4 meses. Ahora los expertos creen que lo sucedido hará que la Reserva Federal de Estados Unidos no sea tan agresiva y que se plantee incluso pausar las subidas de los tipos de interés hasta que los mercados se estabilicen. Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intentó tranquilizar a los mercados y aseguró que el sistema bancario de su país es seguro y las bolsas de todo el mundo registraron fuertes caídas. Biden habló después de que las autoridades financieras estadounidenses anunciaran el domingo que garantizarán todos los depósitos del Silicon Valley Bank, cuya quiebra amenazaba con arrastrar a otras entidades financieras regionales y también crear de alguna forma una crisis de confianza en todo el sistema bancario de Estados Unidos. La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro dijeron que además de respaldar los depósitos de este banco, crearán un nuevo mecanismo de préstamos para los bancos que puedan verse afectados por una oleada de demandas de retirada de fondos de parte de sus clientes. Bueno, con todo este remesón en el sistema financiero, entonces veamos los indicadores de la jornada. Empezamos en Estados Unidos, ahí las acciones de los bancos mundiales y los rendimientos también de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo cayeron, el dólar también cayó, el oro y la plata subieron gracias a estas compras de refugio. En Europa las bolsas registraron este lunes su mayor caída diaria del año, arrastradas por los valores bancarios, a pesar de las intervenciones de las autoridades para limitar las consecuencias de la repentina quiebra del Silicon Valley Bank. Y en América Latina hubo cautela frente a las consecuencias de esta quiebra del banco estadounidense y el desplome de acciones como la de la petrolera estatal Petrobras, que empujaron al B3 a su tercera caída consecutiva. Pasemos entonces ahora a ver otro banco que también estaba en problemas y colapsó, que es el Signature Bank, porque el Silicon Valley Bank no fue el único que reportó ya el cierre de operaciones. Bueno, el banco daba herramientas para facilitar las transacciones digitales y entre sus clientes había notables empresas de criptomonedas como Coinbase. Este banco hace parte de un grupo reducido de bancos convencionales que atienden las necesidades de las empresas de criptomonedas, un sector que también se vio alterado tras el cierre del Silvergate Capital, un banco que cerró justamente el miércoles pasado. El colapso de Signature Bank fue provocado en parte por la caída de Silicon Valley Bank. Pocos bancos estaban tan integrados en las empresas de criptomoneda como Signature y Silvergate, y su caída es un golpe simbólico para este sector. La decisión de cerrar Signature fue una sorpresa para sus directivos, al igual que Silicon Valley Bank, con una clientela formada casi exclusivamente por empresas. Signature tenía una base de depósitos en su mayoría no asegurada, aproximadamente el 90% de los depósitos de Signature y más del 93% de los depósitos de Silicon Valley Bank también era algo que tenían en común estos dos bancos, que no los tenían asegurados. Esto pudo llamar la atención de los reguladores, que estudian ahora los bancos con grandes bases de depósitos no asegurados. Bueno, la pregunta del millón, Jorge, ¿por qué estos dos bancos se quebraron tan rápido? Porque en el mercado y en los últimos días no vimos señales de problemas para llegar a la bancarrota. Bueno, antes de responderte, hay que decir que en los últimos 23 años han quebrado 566 bancos en Estados Unidos, pero la mayor parte de ellos fue durante la crisis financiera. Las quiebras de Signature Bank y también de Silicon Valley fueron dos de las tres mayores de la historia bancaria de Estados Unidos tras el colapso de Washington Mutual en el año 2008. Aunque el tipo de riesgo más común al que se enfrenta un banco es un aumento de los impagos de los préstamos, lo que se conoce como riesgo de crédito, eso no es lo que ocurrió
sucedió aquí. Aquí entran dos factores en juego. Primero, el riesgo de los tipos de interés y segundo, el riesgo de liquidez. Primero, un banco se enfrenta al riesgo de tipos de interés cuando estos suben rápidamente y eso está ocurriendo en Estados Unidos desde marzo del 2022. La Reserva Federal de ese país ha estado subiendo los tipos de interés de forma agresiva. Los llevó hasta de 0 a 4,5 puntos porcentuales para tratar de controlar la inflación. Eso provocó que el rendimiento de los bonos del Tesoro, que es ese mecanismo donde vos prestas dinero al gobierno y te lo devuelve en determinado plazo con intereses, tocó su nivel más alto en 17 años, el 5,26% en marzo. Cuando sube el rendimiento de un valor, su precio baja. Por eso, una subida tan rápida de los tipos de interés provocó un desplome del valor de mercado de la deuda emitida, ya sean bonos corporativos o letras del Tesoro. El Silicon Valley Bank tenía una gran parte de sus activos, el 55%, invertido en valores de renta fija como esos bonos del gobierno estadounidense. Entonces decidió vender 21.000 millones en valores de su cartera con una pérdida de 1.800 millones de dólares. Eso llevó, Santiago, al segundo problema, el riesgo de liquidez. Los clientes del banco estaban retirando sus depósitos por encima de lo que el banco podía pagar utilizando su efectivo. Y para responderle a la gente, el banco decide hacer una emisión de acciones para recaudar más de 2.500 millones de dólares. Y esa petición de fondos hizo que los clientes perdieran la confianza en el banco y se apresuraran a retirar todo su efectivo. Esto se conoce como una corrida bancaria, algo que puede provocar la quiebra de cualquier banco saludable en cuestión de días, especialmente en nuestros tiempos de la era digital. Jorge, pues excelente explicación. No nos toca ver un documental en Netflix para entenderlo. Muchas gracias por ponernos al tanto en torno a este tema. A continuación, en Directo América, el debate.